siguiendo con el tema boxístico de esta esquina, Damián Cepeda, en esta otra Arturo Ávila y por allá. ¿Qué onda, Zavala? Triángulo. ¿Qué onda? Dentro de estar acá otra vez. ¿Cómo te va? ¿Dónde andabas, por cierto? Bien, salí unos días, como vamos a tener sesión hasta mañana salí, pero estas últimas semanas no he podido ir porque nosotros en el grupo parlamentario Movimiento Ciudadano Adela tenemos previas. No es como en Morena, que nomás es alzar la mano. Nosotros tenemos una discusión intensa de qué se va a ver en la sesión, cómo vamos a votar, y en mi carácter de vicecoordinador pues me toca estar ahí para las discusiones internas, Adela. Pero muy contento de estar hoy aquí porque mañana tenemos la sesión hasta el día de mañana y el jueves. Ya. Pues bienvenidos los tres. Gracias. Me da gusto verlos. A ver, ¿con qué? ¿Las marchas, no? ¿O qué? Como gustes. Pásenme mi reloj de arena. No saquemos a Calderón. Vamos a hacer un trato. No hay que hablar de Calderón. ¿Por qué no? Déjalo. Ah, pero ¿por qué no? Ya. ¿No? Ya vamos a empezar Calderón con la censura en esta mesa. pero ya. ¡Oh, Adela! Vamos a hablar de Déjala. No, a mí no me importa, digo, pero vamos a empezar. Si quieren, hablamos de lo que pasó el sábado, ¿no? Ya. Pásenme mi reloj de arena para que luego no me digan que les doy más minutos. ¿Fuiste a marchar tú? No, claro. ¿Tú, Zavala? Tampoco. Ah, de vacaciones, velo, por favor. Mira, nada más que muevan la camarita y ya. No, sí, ya ¿Cuál dijo. marchar, hombre? Así son los de Movimiento Ciudadano, ¿no? Así como... Son puro narrativa, puro discurso, pero en la realidad, ¿no? Son todo lo contrario. Pues no les ha ido mal, ¿eh? Pues los gobiernos estatales, pues yo tengo otros datos, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, pues ya que vamos a entrar al tema, ¿no? A ver. Hoy la oposición trae una narrativa de comunicación que está fundamentalmente ligada a tratar de amplificar. Es lo que vas a escuchar hoy. Esto vas a escuchar de Movimiento Ciudadano, que sí se ponen de acuerdo, que sí tienen una narrativa de comunicación coordinada, y es lo mismo que vas a escuchar seguramente del Partido Acción Nacional. Violencia. Jóvenes que fueron lastimados y violentados. Porque lo que no te van a querer decir ellos, Adela, es que la marcha fue un fracaso. Cuando hablábamos de 8 millones de cuentas, bots, por supuesto, acompañadas, sí, de gente que tiene un nivel de influencia en las redes sociales importante, sí hay, claro, comentócratas, medios de comunicación. Y cuando al final de cuentas nos dimos cuenta que en la marcha se apareció Acosta Naranjo, Belauzarán, ¿no? Algunas personas de 60, 70 años y muy pocos jóvenes, y los pocos que se aparecieron, pues son gentes que trabajan para el grupo parlamentario del PAN. Jimena, por ejemplo, que además es una persona a la que yo respeto su activismo en contra del movimiento, ¿no? Y algunos que efectivamente, genuinamente fueron, que están en contra del movimiento, y eso es plausible además, ¿no? ¡Qué bueno! Nosotros venimos de un movimiento que marchó y que llenó el Zócalo no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, muchas veces, nunca con violencia, a diferencia de ellos. Nunca con violencia, a diferencia de ellos. Entonces, hoy, ¿qué está haciendo esta derecha? Que además fue evidenciada, que está pagando a consultores extranjeros que operaron con Javier Milei, con Bolsonaro, que está siendo evidenciada que hay sectores de ultraderecha que están tratando de tener cierto injerencismo en nuestro país. Ahí está Javier Negré, de La Derecha Diario, una persona que es originaria de España, con procesos graves y delicados y acusaciones graves, con sentencias firmes en los tribunales españoles incluso, que también fueron parte de esta sincronía y de este espacio en donde toda la derecha se unió, e incluso Movimiento Ciudadano, ¿no? Dejó ver que es un partido de derecha. Pues ya lo sabemos, ¿no? De progresistas no tienen nada, nomás el discurso, porque ellos siempre han estado en un cuadrante ideológico de derecha. Entonces hoy vas a escuchar eso, vas a escuchar que hubo una violencia, que hubo represión, pero lo que no te van a decir es que mandaron provocadores y agitadores porque no tuvo éxito la marcha. Y entonces, ¿cuál era la imagen que tenían que llevarse ellos? O que habían entrado a Palacio Nacional, ¿no?
como para decir, miren, el nivel de seguridad, un poquito replicar lo que hicieron en Michoacán, ¿no? O las imágenes que se llevaron, ¿no? Efectivamente, de una confrontación en donde si tienes tú agitadores profesionales durante 3, 4 horas mentando madres, golpeando, pegando, con cadenas, ¿no? Pues eventualmente tienes también policías que son humanos del otro lado, con hombres, con familias, mujeres, ¿no? Que están resistiendo y resistiendo, mentadas de madres, escupitajos, golpes, mentadas de madres, escupitajos, golpes. ¿Qué hizo la derecha? Querer llevarse, ¿no? esa narrativa. Y a mí que no me venga Movimiento Ciudadano a decir que ellos, porque siempre salen ellos con su tema de que ellos son distintos, ¿no? Los expertos en la represión son ellos. Si no, pregúntale al gobierno de Alfaro, el caso de Giovanni López, que no se nos debe de olvidar, ¿eh? No se nos debe olvidar, aunque te rías. A mí no me da risa. Giovanni López fue detenido por policías, ¿no? Fue asesinado bajo custodia, Adela. Hubo protestas masivas en Guadalajara. ¿Y qué crees que hizo la policía? Golpeó a los manifestantes al estilo Alfaro, muy al estilo Alfaro, ¿no? Hubo desapariciones forzadas, temporales, agresiones directas a jóvenes, ¿no? Y si no, vámonos al 7 de agosto del 2024 también, en donde frente a Casa Jalisco, policías estatales encapsularon, empujaron y golpearon a madres buscadoras, 2 detenidos, Jairo Jauregui y Osvaldo Rojo. Ahí están los videos que muestran las agresiones a niñas y niños, ¿no? Alfaro defendió la acción diciendo que hubo un conato de riña, ¿no? O por qué no hablar también de las protestas por el aumento de transporte en un gobierno de Movimiento Ciudadano, jóvenes protestando por la tarifa del transporte, detenidos con violencia en la estación de Plaza Universidad. Y Alfaro dijo, eran vándalos. Sí, pero lo del sábado. No, es que yo te quiero decir porque tú me dijiste que no hablara de Calderón. Pues ahora déjame hablar de Alfaro, por lo menos, Adela, ¿no? Pues si solo me vas a dejar hablar de nadie de pronto. Yo tengo una pequeña acotación. Está tapado el reloj. No, está viendo. No está abierto, no. Ya se tapó el reloj. Puta madre. Digo, no tengo bronca, Puta madre. ¿Cuánto lleva? Adela, ¿qué onda, Adela? 5 minutitos, No, pero no. chingue. Dije yo, híjole. Digo, no hay bronca, pero dije yo, no vaya a ser que en media hora nos vamos a llevar aquí. Bueno, a ver, concluyo para que Échale, podamos. sí. Entonces, hoy vas a escuchar una derecha amplificando la violencia, diciendo que el país está en su peor momento, pero si tú caminas allá afuera en las calles, cuando tienes 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza, lo que nunca hicieron ellos, cuando tienes a los trabajadores ganando un 135% más en los últimos 7 años, lo que nunca hicieron ellos, Si Adela, todo ¿no? está tan bien, ¿por qué de No pronto es que todo esté hay tan gente bien. que piensa A que ver, no? Adela, pues llevamos 36 años con unos gobiernos terribles. Bueno, ya llevamos 7 y vamos bien. 7. Y según 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos, vamos por el camino correcto. Entonces, a ver, las cosas en su proporción. 17,000 personas fueron a marchar. Un análisis de lo que pasó el sábado. Fueron a marchar, qué bueno, 17,000 personas, algunas genuinamente, muy bien. 17,000. 17,000 personas contaditas, 17,000 personas. Arturo, bueno. Hasta ayudándoles un poquito. ¿Sabe? Hasta ayudándoles un poquito. No importa, o sea, ahora el debate es cuánta gente No, fue. no es cuánta, O sea, es que es relevante. A mí me parece que lo relevante es por qué marchó la gente. No, a ver, ¿Cuáles son las es causas? relevante cuando de pronto teníamos en todas las redes, porque decían todas las redes, pues eran 8 millones de bots pagados por el empresario que no paga impuestos. Que por cierto ya no le contestaste. Sí, le contesté. No, ahí está ya la después respuesta. ya no. Sí, te la leo, ahí está. A ver. Pues aquí está, si quieres ahí léela, mira, está en mi Porque Twitter. Le dijiste, te dijo y luego ya no le dijiste. No me dijo nada, yo sí le respondí No, después. sí te respondí. Después de ¿cómo que no? me dijo, aquí está la respuesta que le hice a él, ¿no? Muy sencilla, porque además se me hizo una respuesta, por la verdad que ya entrando en terrenos personales, en temas que me parecen. Le puse: la diferencia entre usted y yo es sencilla. Yo construí mi vida trabajando, emprendiendo, generando empleo. Nunca he necesitado insultar a nadie para sostener un argumento, ni he lucrado con la necesidad de las familias mexicanas. Mi ética personal y profesional está acreditada por décadas, no por gritos en redes sociales. Usted, en cambio, tiene una sentencia firme donde la autoridad determinó que tomó recursos de la nación. Eso no lo digo yo,
Lo dicen todas las instancias a las que usted recurrió, incluyendo la Suprema Corte de Justicia. Y la historia terminará por juzgar a cada quien conforme a sus actos. Para usted, el juicio ya comenzó. Yo no insulto ni amenazo. A diferencia suya, yo no tengo nada que ocultar. Haga público todo lo que quiera. Usted mismo sabe que es un experto en la manipulación, en el miedo y en la distorsión. Ya voy a acabar. Que tiene videos. No, que lo saque. No quería en su estilo la ofensa, la burla, la deshumanización. Porque creo en el debate público de altura, con datos y con principios. La educación y el respeto no son un adorno, son una forma de vida. Y aunque usted decidió meterse con lo más sagrado que es la familia, tampoco descenderé a ese nivel. Eso solo lo hace alguien desesperado y sin honor. Usted exige pruebas sobre mis señalamientos, están las resoluciones judiciales. Y también es evidente algo más, en este país nadie lo apoya, más allá de sus millones de votos, sus aplaudidores digitales y los influencers pagados que repiten su narrativa. Hoy quedó claro que la ciudadanía le dio la espalda. Yo voy a seguir trabajando y defendiendo con un proyecto de transformación con ética, con hechos y con la frente en alto. Y para que no le quede duda, no le tengo miedo. Vámonos. Y ¿No? ya nos respondió. Pues sí, me respondió, aquí está lo que me respondió, puso... Es que entonces ya no le seguí. Pues aquí puso, es mira, que me ocupé. Puso, pues este es el nivel de respuesta, ¿no? Puso mira, puso esto: me tienes pavor, por eso pides reuniones para saber si te estoy investigando sobre tus relaciones con Adán Augusto y tus amigos los Padilla, bla, 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 vayas a cambiar pañales, corrupto. Eso sí, nada más no andes preguntando si te están investigando a ti también. ¿No? De altísimo nivel su respuesta. Ya, bueno, a ver, Zavala, responde. Por alusiones. Por alusiones personales, responde. Sí, mira, no sé qué encuesta vio Arturo hoy en la mañana o ayer, que lo tiene muy preocupado el tema de Movimiento Ciudadano. Por eso, como tú bien le preguntaste, no sé a qué viene a cuenta su encuesta. Esta encuesta vi en la mañana, es que me preguntabas cuál vi, pues esta fue la que vi. La encuesta de encuestas publicada por Polls. Todas las encuestas. Esta es la que vi. Perdón, es que si me preguntas, pues yo te respondo. Si me permites, Arturo. Entonces, tú le hiciste una pregunta muy puntual a Adela, ¿qué pasó el sábado? Y él te está dando una respuesta de un gobierno que ya ni siquiera está en funciones, de eventos que pasaron hace más de media década, que fueron aclarados en su momento, y tiene que hacer todo eso para distraer la atención. Nosotros somos distintos en el terreno de los hechos. Adela Maínez tuvo una salida el propio sábado en la noche, donde dijo, los políticos siempre ante una marcha tenemos que evaluar si nuestra presencia fortalece a la marcha o la debilita. Y dijo, normalmente la debilita, porque normalmente hay un reclamo ciudadano, social, de la gente real y legítimo, como lo acabas de decir tú. Y normalmente la presencia de los políticos sirve precisamente para legitimar lo que está viniendo a decir aquí Arturo, lo que hace la presidenta en la mañana, que es decir, miren, eso está organizado por los partidos políticos, por los de siempre, en vez de escuchar el reclamo ciudadano. Y es muy evidente que lo que están haciendo Arturo y la presidenta en la mañanera es el manual de cómo responden los gobiernos de derecha frente a las protestas sociales. Primero cuestionando quién está detrás, luego cuestionando los motivos, y tercero, agarrando eventos aislados que todos condenamos. Yo, por supuesto, condeno la violencia en cualquiera de sus formas. Yo también, todos, ¿no? Sí. Todos, creo que eso es muy evidente. Y entonces agarrar esos eventos aislados para decir, de esto se trató la marcha. Yo creo que independientemente de si fueron muchos o pocos jóvenes, Adela, creo que hay un reclamo, un enojo social real y auténtico detrás de esta marcha. Siempre en las marchas, en la de Ayotzinapa, en la del Yo Soy 132, en muchas de esas donde además pues muchos estuvimos como jóvenes, hay distintos movimientos, hay distintos reclamos que se juntan en un momento. Hay mucha gente que está molesta por el costo de la vivienda, otras personas que están molestas por el aumento de la violencia, otras personas están molestas por el tema de la educación en el país, y siempre en un momento social confluyen en un cierto momento. Entonces, ponerte a decir, es que si se trata de este reclamo es legítimo, o si son estas personas, sí es válido, me parece que es propio de gobiernos autoritarios. Hoy escribe un buen artículo de Gerardo Esquivel en Milenio. Gerardo Esquivel, ya no sé si le van a decir de derecha, pero era la propuesta de López Obrador para ser subsecretario de egresos en el gobierno anterior, y pues él básicamente dice, yo no entiendo por qué el gobierno magnificó la marcha. La marcha se trataba de ir por muchas personas, por distintos motivos, a ir a marchar al Zócalo, a reclamar por el rumbo que está tomando el país. Imagínate que ahora sea un gobierno de izquierda
el que cuestione y el que niegue la protesta social. Eso es para mí lo que es absolutamente increíble de este caso, porque Claudia Sheinbaum ha dicho que ella es heredera, digamos, del movimiento del 68, de la inconformidad, que desde el 2006 tuvieron un movimiento de marcha en las calles, y ahora resulta que ellos pueden decir desde el gobierno de qué marcha es legítima y qué marcha no es legítima. Entonces a mí me parece la verdad muy lamentable que esa sea la postura, que en vez de decir nosotros vamos a escuchar las demandas sociales, vamos a escuchar a los distintos grupos, vamos a escuchar cuáles son los distintos agravios y actuar en consecuencia, lo primero que hace este gobierno de izquierda es salir y descalificar como los peores gobiernos de derecha. Y por eso creo que lo que está intentando hacer Arturo, yendo a eventos que pasaron hace muchísimos años, que ya fueron aclarados en su momento, pues habla de la desesperación, de que buscan distraer del foco, que es su patética reacción a la marcha del día sábado. Pues lo están logrando, eso lo hacen muy bien, porque ahora resulta que el debate es cuánta gente fue, quién empezó con la violencia, ¿no? Fíjate y no los problemas de fondo. Difiero, no creo que eso están tratando de hacer, pero me parece a mí que ya se rompió, o sea, el cristal, se les acabó el teflón, ¿no? Así lo pongo yo, es un sartén, no hace cuenta y se pega el huevo, ¿verdad? Pues antes se resbalaba todo, ahorita se embarra todo, porque ya la ciudadanía se dio cuenta de qué es lo que está pasando. Yo, varias consideraciones. Primero, me sorprende mucho, lo tengo que decir, la reacción del gobierno. En efecto, un gobierno que se dice de izquierda, que se dice progresista, tendería a ser respetuoso, no solo respetuoso de manifestaciones, sino alentarlas, ¿no? Porque pues eso te representa de alguna manera. En efecto, es más cargado hacia gobiernos autoritarios, que a veces se les dice de derecha, pero hay autoritarios de izquierda y de derecha en el mundo, más bien represores, el no querer que existan manifestaciones. Entonces yo diría, híjole caray, pues primero es un derecho constitucional, pues que tenemos todos, por el motivo que quiera alguien organizarse, tiene que garantizarse. Es que en el pasado se reprimió mal, pues si alguien tuvo responsabilidad, que tenga responsabilidad. Por eso hicimos cambios. A mí me tocó ser parte de una legislatura que tenía un ambiente distinto. Embarcadamente hicimos 2 legislaciones muy buenas, que salieron por consenso, tomadas del modelo ONU, precisamente por 2 problemas muy serios. Una, el Registro Nacional de Detenciones, por temas que se daban por desapariciones forzadas, ¿no?, del Estado, que tiene que ver con el uso de la autoridad y que te registra todo desde que te detienen hasta dónde te debes de llegar para que no te desaparezcan, te lastimen y demás. Y la segunda, la ley que regula el uso de la fuerza del Estado, y esa le toca directamente a esto. Está regulado. Es que fueron sin nada, está regulado, lo pusimos en una ley. La ley dice cómo abordar el tema. Hay un protocolo. Hay un protocolo, se derivan protocolos y hay responsabilidades. Tienes autorizado un policía, sí puede usar el uso de la fuerza, si le usan el uso de la fuerza en contra o si está en riesgo la vida de los demás. No puede él, digamos, entrar en una acción desproporcionada. Por eso se hizo, por esos casos que citan incluso ahorita. Se ponían de ejemplo en ese momento, precisamente las crisis. Me acuerdo también de un caso de Quintana Roo y otros más de estudiantes y demás, y por eso se reguló. Entonces, hoy yo volteo y digo, ¿qué les pasó? O sea, ¿qué les pasó para convertirse en un gobierno exactamente con las prácticas peores de algunos momentos de lo que tanto criticaban? Ese es mi primer punto. Mi segundo punto, y el más importante, es el tema de fondo. O sea, ¿cuándo sale a manifestarse así realmente la ciudadanía? Cuando hay una crisis, cuando hay un hartazgo. Pasó en el pasado con el secuestro. No sé si te acuerdas. Cuando algo lo desata, que fue el caso de Carlos Manz. De acuerdo. Pero ya había pasado con otros gobiernos, Y tocó la marcha cansados del secuestro y sale la gente. Hoy es evidente que la crisis... Y la descalificó López Obrador diciendo que era de fifís. Y antes le tocó también a otros gobernantes, o sea, digamos, claro, no solo a López Obrador, le tocó a Fox, le tocaron a muchos. Sí. Y qué bueno que así sea. Gracias a la presión social se lograron cambios. Por ejemplo, yo me acuerdo la presión muy importante social que hicieron estos grupos pro transparencia y combate a la corrupción, y gracias a lo cual se hizo la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ejemplo, aun cuando tenía mayoría el gobierno y no quería el gobierno, la participación ciudadana es importante, hay que fomentarla. Bueno,
Hoy mi pregunta es, ¿y por qué sale? ¿Dónde está el hartazgo? Pues ¿cuál es el hartazgo? La crisis de violencia en el país. Por eso han subido los índices de percepción de inseguridad. Las zonas que están entregadas al crimen organizado sin la actuación del gobierno. Eso es lo que tiene cansado a jóvenes, adultos mayores y a toda la sociedad. Por eso sube la percepción de inseguridad. Claro, pasa este suceso trágico, brutal, ¿no?, de violencia, en donde asesinan a un alcalde que había sido muy vocal en llamar a actuar contra los criminales y proteger a los ciudadanos, pues explota y sale y se combina con un movimiento internacional. O sea, también yo volteo y digo yo, qué egocéntricos. Ha habido en el mundo este tipo de movimientos. Hoy tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano, se comparte información y se genera una idea y salen. Para mí eso fue la abrumadora mayoría de los miles y miles de ciudadanos, sí, unos jóvenes, muchos jóvenes, y otros también adultos, pues, ¿no? Porque estaba ahí el movimiento del sombrero y demás, que salieron a marchar. Primero, pues es ridículo las cifras que dan, ¿no? Pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Con Morena. Cuando ellos van en el Zócalo le caben 500,000. Y cuando va alguien de Ciudadanos o un evento de otro partido o lo que sea, son 20,000, 17,000, hasta ofensivo, pues, ¿no? El término. Bueno, a ver, véanlo con sus propios ojos. A ver, yo no... ahí está. Muchísima gente sale a manifestarse cansado y el gobierno lo que le tocaría hacer es escuchar y mejorar. Eso le toca hacer. Escuchar y mejorar lo que tenga que mejorar. Y hoy... yo sí, me parece muy mala la reacción del gobierno desde antes, durante y después de la marcha. Antes, durante y después. Antes tratando de inhibirla, tratando de minimizarla, tratando de atacar. Y ya descalificándola, ¿no?, de entrada. En el evento, igual, la violencia que se dio. Oye, unos cuantos grupos de choque, hombre. Grupos de choque que casualmente no aparecen en las marchas que protagoniza el gobierno. Pues obviamente no. No, pues es que al revés. Esos grupos fueron y hicieron daño a la marcha. Déjame, termino las manifestaciones de mujeres. Termino la idea. Es lo que están usando de como déjame termino la idea. Termino la idea. Ahí te va. El reloj se acabó hace como pues no, media hora. Porque tú te aventaste 10 minutos y yo llevo 5. No es cierto. Bueno, ok. ¿Quién podría pensar echar a perder tu propia marcha? Digo, yo usen el sentido común nomás a quien está escuchando. ¿A quién le benefició esos grupos de choque y violencia? Al gobierno. Para descalificar a la marcha. Claro, no, sin duda alguna. Sin duda alguna. Entonces, por favor, hombre, pues, ¿no? Pero bueno, al final del día, terrible la reacción del gobierno. Yo los invito a hacerse cargo. Entiendo que se tenga que defender un policía y demás. ¿Qué de malo hizo ese ciudadano que está parado en medio del Zócalo con un sombrero, con una bandera de México? Sí, no. Como para que lo fueran a atacar y a violentar. Sí, no. Ahora quieren decir que hasta inteligencia artificial es cuando salió de los tomas de ahí mismo. Y hay un montón de videos. ¿Qué hizo ese ciudadano? Para empezar, una valentía, ¿eh? Porque aguantarte parado así, me recordó esta imagen de los tanques y el manifestante parado sin doblarse. O sea, brutal. No sé quién sea, pero mis respetos para el amor a México. No hizo más que defender una idea, hombre. Puedes estar de acuerdo o no, pero no tienen por qué tratarlo así. O al joven que ya está agarrado y le pegan. O que lo patean en la cabeza. Lo pueden dañar de por vida. No me digan que no estaba indefenso. Entonces, yo le invito al gobierno a que se haga cargo. El gobierno tiene que distender. No le toca echarle más fuego al fuego. Le toca abrir diálogo, escuchar legítimas demandas y tratar de solucionar los problemas sin que implique que permita que exista violencia. En eso estoy de acuerdo. Para eso hay una ley de uso de la fuerza. Si hay riesgo, tienen que actuar. Esa es mi opinión. Y yo sí creo que el gobierno tiene que ponerle punto final a este odio que se está generando. A ver, yo empezaría por decir que la complejidad de entrar en un debate de a quién le beneficia lo que sucedió, pues a nadie le beneficia. Por supuesto que al gobierno no le benefician tener imágenes como se han amplificado en medios de comunicación internacionales, sobre todo los de derecha, ¿no? Hablando de casi una primavera que no existió,
O sea, que no fue lo que sucedió. Pero, reitero, ¿no? Ahora resulta que nos beneficia a nosotros que tengamos un conato de violencia como el que tuvimos. Me parece entrar ahí un terreno muy complejo de aventar culpas donde no existen. El segundo tema que me parece relevante decir es, hubo 100 policías lesionados. Todos tienen nombre, Damián. Sí. Todos tienen familias, Claro. hijos chiquitos, policías mujeres también, que estuvieron durante horas soportando golpes, piedras, insultos, golpes, piedras, insultos. Claro, ¿no? Que en las imágenes, pues no podemos nosotros más que reprobar la violencia contra quien sea, contra un ciudadano, la que sea, ¿no? Pero tampoco podemos de pronto entrar a un lugar donde no haya matices. El matiz es, había una confrontación directa de agitadores, de provocadores, que permanentemente estaban golpeando a policías, Como que sucede en muchas marchas, Arturo. No, espérame tantito. El joven ese que le patearon la cabeza, ¿te parece justificable? Me parece que no es justificable. ¿Por qué no dice eso la presidenta, Arturo? Pero a ver, es que déjame concluir. Así, güey, así. A ver, lo dice. Lo que te quiero decir es, hay una historia detrás de los policías, ¿no? Que fueron agredidos y que soportaron horas. Y de los jóvenes agredidos también hay una historia. Hay papás, ¿no? hay hermanos. ¿No había vándalos ahí adentro? ¿No había agitadores? Había grupos de choque. Había agitadores. ¿Unos cuantos? No había que hay que ver cuantos. quiénes los mandaron. Habían bastantes. La marcha fue pacífica. Hubo más de 60 detenidos, algunos que se fueron a juzgados cívicos. Y en otras no ha habido, sí. Arturo. No quiero poner el ejemplo, pero no ha habido destrozos en comercios y en infraestructura durante marchas muy legítimas. Yo se los he dicho. Lo que te quiero decir es bien sencillo. ¿No te parece extraño, Damián, que la cuenta que convocó Generación Z México, una cuenta que estuvo inactiva 8 meses, que la actividad que tiene, y vete a Twitter, vete a X, ¿no? Se remonta a una cuenta que participó en las elecciones de Venezuela, apoyando a la candidata de la derecha, que no hizo absolutamente nada, no era mexicana la cuenta, y de pronto en octubre, casi de forma sincronizada milimétricamente, acompañados por Somos Revolucionarios y otras cuentas más, acompañadas por personajes que militan en tu partido algunos. ¿No? A ver, de veras, Jimena, no sé de quién estás Jimena hablando, Villicaña, o sea, ¿no fue vocera de Xochitl? No sé quién Bueno, estás yo hablando. te digo quién es. Es una joven muy activa que ha presentado. Perdón, yo solamente la conozco. Que han Saludos, presentado. pues. Bueno, y ahorita hablaste de un asesor. Pero Javier, no sé qué. ahorita ¿Quién te lo digo, es? ahorita no. Ay, por favor, Damián, ¿no? Bueno, pues está bien, pues. Está bien. ¿Cree que todos son de su condición? No, al contrario, Damián. No, el único que dijo, lo único que nos falta es la violencia, fue Jorge Romero, Por favor, fue tu dirigente. hombre. Ese fue tu dirigente. Lo el que tergiversaron dijo, completamente. lo único que nos falta es la violencia, fue tu dirigente. A ver, Arturo. Entonces, a ver, no, tu déjeme, postura es déjeme terminar. que la organizó ¿quién? La derecha. No, ¿Quién es la derecha? Mi postura ¿Quién es la derecha de es que México? amplificaron un tema pensando que las redes digitales, porque así pensaron también con Xochitl Gálvez, que iban a ganar, ¿te acuerdas? Salieron miles de jóvenes a hacían manifestarse sus encuestas en las porque redes están y decían, hartos, vamos a ganar. hombre. Y el ambiente decía narcoestado, ¿te acuerdas todo lo que se inventaron? ¿Y cuál fue la terrible realidad? Pues la misma de la marcha. Oye, ¿legítima? Sí. Y multitudinaria, güey. Sí. Ustedes 17,000 por personas. favor. 17,000 personas. Ve las ¿Sabes cuánta imágenes, gente fue al informe de la brutal, presidenta güey. Claudia Sheinbaum? Casi 500,000 de personas. Sí, en el Zócalo que caben Ustedes 90,000, que no caben tienen 100,000, 500,000. respaldo. Sí, claro, has Ahí, visto las imágenes sí. por 1 de mayo, por 16 Pregúntale de 5 de mayo, 16 al de gobierno de septiembre. México cuánta gente A cabe, ver, güey. a ver, Ridículo. Damián, ¿viste la calle de Madero? Yo sé Arturo, que no, porque salió ustedes la no se sociedad, pueden parar en salieron la los calle. jóvenes a Bueno, ver, manifestarse y déjame se concluir. enojan. Háganse cargo de que el país está en llamas. Concluir mi idea. ¿Sí? No seas malito. Ah, pues me 28 preguntabas comunidades cosas, hombre. creadas en Facebook, con una inversión de pauta de cerca de 30 millones de pesos.
¿De dónde sacan En España, eso, güey? te doy toda la información. Déjame concluir. ¿Sabes qué me Espérame, encantaría, güey? Déjame acabar. Esta investigación contra los criminales. Déjame acabar. Me encantaría, güey. A la puta. Estos vienen de acá y no sé quién y esta cuenta y ahí vamos por ellos. Contra los criminales. ¿Por qué sucede que cada que no te gusta algo me interrumpes? No, pues estábamos dialogando. ¿Pero por qué sucede eso? Bueno, bye. Yo te dejé hablar. Está bien, ya. He sido bien Listo. respetuoso de tus Le tiempos. preguntaste cosas. No te pregunté nada. Tú te metiste en la conversación. Perdón, güey. Yo pensé que me estabas preguntando. Yo sé que a ti te duele mucho. Me dijiste, pero ¿por qué será, Damián? No, Dijiste. pero la realidad, Damián, aunque no te guste, ¿ok? Es que en 2023... La gente se hartó, hombre, En ustedes, 2023 eso fue lo que pasó. condenaron por vínculos con el cártel de Sinaloa a Genaro García Luna. Sí, está en el bote. Qué Quien bueno. era el encargado de la seguridad en el último sexenio que afortunadamente Y lo ustedes he gobernaron. señalado Porque gobernaron brutalmente, con nomás las que hoy patas, ustedes gobernaron tienen con lo vínculos. peor. Hoy, ¿Cuáles en Tabasco, vínculos? el pusieron están de en la secretario cárcel, de están en seguridad, el la otro cárcel. también, Ustedes de líder de la pero ustedes no lo metieron a la Tienen cárcel. a los sacaron a los sobrinos del secretario de Marina, porque no lo habían condenado cuando lo señalaron. Secretario de Marina, sobrinos, ¿quién los empoderó? ¿Me vas a dejar terminar? ¿Quién propuso a los sobrinos? ¿Por qué no me dejas hablar, al Damián? Senado? ¿Por qué no me dejas hablar? ¿Quién propuso? ¿Sabes por qué no me dejas hablar? Dime quién propuso. ¿Sabes por qué no me dejas hablar? ¿No quieres contestar? ¿Sabes por qué Te no digo me yo. dejas hablar? ¿Sabes por qué López no me dejas hablar? Obrador. ¿Sabes por qué no me dejas No, hablar? no, sí te dejo Porque hablar. te duele. ¡Hombre! Sí, aunque le hagas nombre, Dile te lo duele que un chingo, quieras. Damián. Por favor, te duele que dime te del digan la verdad. presente, del Porque podrías futuro, de aguantar las ideas. perfectamente bien, Damián. Yo les Estamos pregunto, debatiendo. ¿y no les duele México? Claro, Hablando de por dolor, supuesto. pues Bueno, ellos duele no, México, a ellos no, a ellos duele no. lo que pasa, A ellos no les importa. Ellos sacaron al ejército, ellos lo sacaron sin estrategia. Ellos son los que le deberían pedir perdón a México. Perdón le deben pedir ahorita a los mexicanos, Morena, por entregar el territorio al crimen organizado. No me digas. Sí. ¿Quién se lo entregó? Ahorita. ¿Quién está Ahorita está comprobado que se Zacatecas, vinculó? Tamaulipas, ¿Quién está Sinaloa, comprobado que- Tabasco. Pusieron al líder del cártel de secretario de ¿Quién lo seguridad metió y a lo la cárcel? sabían. ¿Quién lo metió a la cárcel? Lo tuvieron ¿Quién lo operando metió a la 6 cárcel? años. ¿Quién lo metió a la cárcel? Nosotros, Hasta que se hizo el Damián. escándalo. Damián, ¿Quién puso a los sobrinos del secretario de Marina? Te Por hago favor, una güey. apuesta sencilla. No, apuesta sencilla. tú con tus amigos, Sencilla, hombre, no, te yo hago qué. una apuesta sencilla. En 2027 va a haber elecciones Y revocación de mandato. y revocación Eso, de mandato. chico. Sí, Listos. claro, por supuesto. Pero además, ¿no? Yo espero que estemos todavía en esta mesa. Porque como dice el dicho, el que ríe al último ríe mejor. Y entonces se van a dar cuenta que ni sus millones de votos, ¿no? Que ni sus narrativas de comunicación falsas pueden contra un Estado que ha dado resultados y que ha logrado reducir la desigualdad, violencia, elevar el salario entregado mínimo, el territorio entregar, al crimen, por supuesto, becas a quien grados necesita muy becas. fuertes de gente Sí, de claro, poco desarrollo claro, económico. Lo que han construido ustedes, lo que han construido No hay ustedes. medicinas. Es una lástima, Damián. Es nuestra culpa una- que no haya medicinas. A ver, Damián, Sí. es una lástima que en vez de que seas una persona seria Soy. en un debate, ¿no? De veras te sumes a este discurso y esta narrativa de Te digo lo comunicación que pienso. falsa, equivocada. Ha ¿no? sido una decepción. Pero entiendo. de gobierno. Porque verdaderamente. El de Morena. ¿Sí? ¿Y quién lo evalúa? ¿Tú? No, la población Lo valoro. está No me cayendo digas. 15 puntos. No me digas. 15 puntos. ¿De acuerdo a quién? Me dio risa hasta tu ¿De acuerdo a encuesta. quién? ¿Qué tiene Ya la la trae en encuesta? 73 ¿Qué presumiendo. tiene la Antes encuesta? presumían las de 85. Claro, cuando fue el momento. O sea, pero ¿sabes qué? El Financiero, de Sí. febrero a la fecha, Sí. 15 puntos. Sí. Antes las traía aquí a presumir. No, tráetela la línea de Sí. tiempo. Cayó la calificación de Ajá. honestidad, cayó la calificación de resultados, cayó la marca de Morena, subió a 85% la gente que opina que tienen muy mal o mal el país en tema de combate al crimen. Subió a 83% el tema de que no combaten la corrupción. Adelante, por eso te decimos. Damián, nos vemos en el 27. Sí, y Nos con vemos revocación en el de mandato 27. de la presidencia Por supuesto que y de los sí, gobernadores. claro. ¿Quién Excelente. propuso la revocación de mandato? Vótenla, pues. Es que te digo una Vótenla. cosa. Es de esquizofrenia política sentarte con Damián Cepeda. Ah, caray. Nosotros somos los que aprobamos la revocación de mandato, no fueron ellos. ¿Con qué votos? Nosotros lo promovemos. ¿Te alcanzaban los votos? Nosotros lo promovemos. Nosotros hemos impulsado todo esto y ahora resulta No se rajen, que pues. dicen revocación de mandato. No, ya se dijo rajen. la presidenta Ya. que no se va a rajar. Perfecto. Échenlo. Claro que no nos Vótenla, vamos a rajar. ojalá. ¿Quién presentó la iniciativa, Muy Damián? bien, pero pues andan titubeando. ¿Quién échale. presentó la iniciativa, Damián? Sí, sí, A ver, sí. dilo.
Ustedes. Bueno, pues entonces, ¿de qué hablas, ¿Quién dio Damián? los votos para ponerla en la Constitución? Damián. ¿Te alcanzaban los votos? Damián, Bueno, no eras te digo algo, legislador. ¿por qué no lo hicieron antes ustedes? No, porque no teníamos los votos. Nosotros sí la propusimos. ¿Y por qué no lograron gestionar? Bueno, no los teníamos. Porque no teníamos oposición porque no tenían habilidad responsable. política. El PAN, porque hicieron un desastre aunque de te este duela, país. el PAN y Movimiento Ciudadano le dimos los votos de manera responsable para que sea legal hoy, revocación de mandato. Nosotros no los lo tenían. propusimos. No importa. No los tenían. Propusieron otra cosa de entrada, ¿no? Propusieron ratificación de mandato. Pero bueno, a ver, querido Damián, yo sé que te duele mucho, que estás muy molesto. No, hombre. Yo lo sé. Vengo de un fin de semana espectacular con mis hijos. A mí sí me duele mucho el país, la verdad. ¿Sabes qué día creo que yo te Fue voy mi a creer? cumpleaños ayer. Sí, felicidades. Si no te Sí. enojas, Damián, por cierto, el día Felicidades, que me dejes concluir una idea, ¿no? Muy bien, pues no porque preguntes, donde entonces. la gente que nos escucha, Ya se el pasó, mejor Arturo, no, nada más. Es que también me tuvieron en pura interrupción. Es que ya, oye, Damián ya se la agarró de no dejarme Es que terminar las ideas. güey, no preguntes, pues. Es que le gusta el recurso retórico de preguntar y que no te conteste, pues no. A mí me preguntan algo y no contesto. Vamos a dejar este momento. Ya no la pongas como pregunta. Vamos a dejar este momento. Ponla así, paz. Vas a dejar Ya, este momento listo. y vas a ver que no te pregunté nada. Órale. Y que últimamente llevas como 5 o 6 par de programas que tu estrategia es interrumpir cuando las ideas que te digo no te gustan. Yo no. Que tu estrategia es no creas dejarme que te acabar dedico la tanto idea. tiempo, güey. Vengo y digo mis ideas, Por favor, hombre. Por Bueno, favor. vamos con Zavala. Venga, Zavala, venga. Sí, Adela, porque yo digo, cuando dice Arturo que nosotros nos decimos distintos, pues sí somos distintos, en los hechos, en nuestra manera de debatir, en nuestra manera de responder, en nuestra manera de escuchar. Yo escucho con respeto ambas posturas, y sí lamento mucho, ya lo dije en mi intervención pasada, pero la respuesta del gobierno, lo que está haciendo ahorita Arturo, hablando, Adela, de Genaro García Luna, del gobierno de Felipe Calderón, del gobierno de Vicente Fox, yo creo que la gente sí está cansada de ese tipo de respuestas, porque la gente eligió en las elecciones pasadas a Morena para resolver los problemas del país, para resolver el desabasto de medicamentos, para resolver el enorme problema de la inseguridad en el país, para resolver el problema del crimen, del crecimiento del crimen y su presencia en el territorio para extorsionar, para delinquir, para asesinar. Y frente a todos esos problemas, cuando ya llevan, como lo acabas de decir, Adela, 7 años en el gobierno, su respuesta a todo es en el pasado. En vez de decir, estamos resolviendo esto de manera puntual, Arturo no ha dicho en este programa una sola cosa que estén haciendo en este momento para resolver temas concretos del país. Se la pasa hablando de lo que ocurrió en gobiernos anteriores, de lo que ocurrió con Genaro García Luna, que todos lo hemos condenado en esta mesa, en distintas ocasiones. Pero entonces, en vez de estar hablando, por ejemplo, del tema de Carlos Manzuela, que acaba de pasar, pues hace apenas 2 semanas, y en vez de decir, en Michoacán debimos haber tenido una estrategia distinta, en el presupuesto le debimos haber designado recursos presupuestales al tema del plan Michoacán, no se movió un peso para el tema de seguridad, si acaso se le quitó a la Fiscalía General de la República en un tema que se requería para el plan que se está llevando a cabo en Michoacán. En todos esos temas no responden uno solo de los temas que le urgen al país, y como dices, Adela, pues a todos nos duele el país. De verdad nos duele, y sin colores partidistas. Yo no estoy diciendo que en todos los casos la responsabilidad es únicamente la presidencia de la República. Pues claro que los gobiernos del pasado tienen responsabilidad, claro que los gobiernos estatales tienen responsabilidad, claro que los gobiernos municipales tienen responsabilidad, pero ellos en la mayor parte de los casos tienen el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, las 2 cámaras del Congreso de la República, y frente a eso, su única excusa es decir, es que en el pasado, es que nos dejaron un desastre, es que fueron muchos años. Pues como dice Dante Delgado, parece que quieren el poder para no poder, no el poder para poder, para construir, para cambiar las cosas. Entonces, y a mí no me hace sentido su narrativa, porque ahora resulta que si fue una marcha tan pequeña, ¿por qué tienen a la presidenta de la República hablando 2 semanas del tema? ¿Por qué si es una marcha tan intrascendente están hablando de ella en todos los programas, en todas las mañaneras, en todos los espacios donde van los voceros de Morena? Pues porque saben que ahí hay algo, que hay un reclamo social genuino. Y me parece que incluso, Adela, para el manejo de la comunicación del gobierno, hubiera sido más sencillo, los vamos a escuchar.
Sí, yo también, yo coincido. Yo creo que el control de daños fue pésimo, la verdad. Esa es mi convicción democrática, pero además, hasta en un tema, como dices tú, de control de daños. De control de daños, o sea, ya nada más por eso. Sí. Pero entonces, mejor van a los espacios y llevan fotos de Guadalupe Acosta Naranja, Fernando Belanzarán, que la verdad, yo creo que las personas que fueron a esa marcha ni siquiera los conocen, ni siquiera saben quiénes son. No. La verdad. Y salir a decir que había unos no tan jóvenes y que no vieron muchos jóvenes de la generación. Es desacreditar algo que, pues, se ve genuino, ¿no? O se antoja como genuino, como una exigencia genuina, ¿no? Pero además, como si en las movilizaciones justamente no hubiera esa, como te digo, esa unión de distintas causas. Se suman causas. Claro. Y seguramente había gente que fue por lo de Palestina, pues, porque eso es lo normal, que la gente encuentre en las masas, en la salida a la plaza pública, el lugar para, pues, ventilar sus dolores. Entonces eso es lo normal. Entonces que digan, no, si la marcha es de 30 para abajo, sí es válida, pero si había gente de 38 y 43, pues ya no los vamos a escuchar. Y con esto acabo, porque ellos se dicen muy democráticos y muy sensibles, pero la sensibilidad de un gobierno también se mide en la medida en la que escuchan los distintos dolores, independientemente de cuántas personas estén detrás de ese dolor. Y si habla mucho de un gobierno, que digan, como en el gobierno de la presidenta, que claro que hubo movilización, que hay recursos, que hay todo un esfuerzo gubernamental detrás, como ahí hubo más personas que en la marcha del sábado, entonces no tenemos ni por qué escucharla. Creo que el gobierno, el mensaje que se manda con ese tipo de reacciones, para mí el mensaje es que claramente hay una preocupación en el gobierno de Morena. Damián. Fíjate que los he visto como desorientados. Yo a la presidenta ayer, lo dije al inicio, la sentí desencajada. Yo hubiera querido escuchar que así le habla a los criminales, ¿no? No a quienes se manifestaron el sábado. Mucha violencia verbal. O sea, yo cuando escuché la reacción dije yo, ¿qué es esto, güey? Y por eso decía yo que era antes, durante y después. Sí. O sea, porque desde antes. Yo no sé, creo que a lo mejor algunos de sus consejeros se sienten como con el monopolio de la manifestación o algo así, ¿no? Y les molesta mucho que otros grupos ciudadanos se manifiesten. Esta parte de que si eran jóvenes o no eran jóvenes, primero la abrumadora mayoría, cuando al menos mis ojos, o al menos que mis ojos me engañen, pues, pero yo veo y es una abrumadora mayoría. Había familias. Pero además, pues si públicamente el movimiento del sombrero también convocó por separado, por cuerda separada, y eso no era de jóvenes, pues, ¿no? Entonces, digamos, pues había una mezcolanza y no es relevante. O sea, lo relevante es, hay un rechazo. Yo sí creo de veras que esta parte de los grupos violentos, o sea, pues se ha usado para deslegitimar, ¿no? Y creo que se debe de revisar bien. Y sí creo que la policía reaccionó muy mal, lo tengo que decir. O sea, entiendo el tema de... son seres humanos, yo también lo entiendo, pero... Por eso hicimos la ley. Tienen un entrenamiento de policías, claro, y hay un protocolo de policía. Por eso hicimos la ley, Adela. Y por cierto, digo, en reconocimiento, la verdad es que todos estábamos en la mesa. O sea, estaba Movimiento Ciudadano, estaba el PAN, a mí me tocó estar por el PAN, estaba el PRD con Mancera, muy metido en estos temas, me acuerdo, conocía muy bien porque había sido jefe de gobierno, estaba Morena, metido, si no me falla mi memoria, aquel entonces creo que era Eduardo Ramírez, el hoy gobernador de Chiapas, y creo, no quiero ser injusto, pero creo que era Eduardo. Y salió por unanimidad, y estaba Emilio, que es protector de derechos humanos, y él metía mucho el tema, y si acaso en ocasiones se abstenía, pero no en contra, porque estaba muy bien. Quiero que la veas. Te habla de las armas, letales, no letales, bastón, esto, lo otro, todo, Adela. Y te habla de cómo son, si puedes avanzar o no. Y por eso es así, por eso traen estas protecciones. Claro, pues a ver, ¿en qué marcha? Yo he visto las marchas, por favor. Yo he ido. No lo verbalizo porque no las quiero, digamos, o sea, luego dicen, pues no las ataques, que es lo que estoy criticando de la presidenta. Pero la verdad es que casi en todas
pasan ciertas cosas malamente, eso hay que rechazarlo. Sí, claro. Pero es legítimo acá. Y los veo descolocados, siento que no sabe qué hacer el gobierno, los toma en un momento de crisis por el tema de seguridad, que lo quieren negar, pero es la realidad. Está evidentemente hay una comunidad internacional observando, entonces siento la que verdad es que fue nota internacional lo de la marcha del sábado. Primero por el reclamo legítimo. El gobierno. Pero también por el reclamo legítimo. Sí. O sea, las cosas, digamos, pegan alguien en a mí seco. me preguntó, ¿es como la primavera árabe o qué está pasando? Pues digo, no ha concluido, creo que está en evolución, pero algo pega en seco cuando trae razón. Si no trae razón de fondo, difícil que pegue algo. Y esto creo que trae fondo, pues, y ese es el tema. Trae una crisis de inseguridad brutal. O sea, el joven desesperado, oye, que no se vale, pues. Los productores, no se vale lo que está pasando. Y un gobierno que se ha visto, a lo mejor, déjame expandirlo, más por responsabilidad del pasado gobierno, pero se ha visto como alejado, como que no quiere entrar. Hoy plantean una estrategia distinta. Todos hemos dicho que bueno que planteen la estrategia distinta. Sí, lo hemos dicho. Pero el tiempo ha sido corto y luego cuando llega el momento de los pactos de impunidad no se animan y no tocan a los que la están protegiendo. Entonces, híjole, ahí está. Entonces yo siento que, no, a ver, de veras, reitero, gobierno, serenidad, prudencia, altura de miras, escucha, cambia, abre canales de comunicación, permite la libertad de expresión, no estés atacando, no está bien que ataque a quien piensa distinto, y sí están atacando a quien piensa distinto. Por último, el comentario, lo dijo Juan, pero lo quiero decir yo también, porque comparto. Sí, una opinión a los compañeros del medio político. O sea, quienes tienen cargos partidistas o quienes los han tenido, yo ahorita digo, no soy legislador además, pero los he tenido y entiendo que soy una figura pública, me parece que siempre es muy sano sentarte a valorar. Sí, participar de las marchas o no. Si participar activamente o simplemente respaldar, dando el espacio y demás. Porque yo lo hago siempre, mucha gente a veces me reclama, ¿por qué no fuiste a tal marcha ciudadana? Y yo lo que decía es que entiendo que soy legislador, entiendo que en parte están marchando diciéndome a mí mismo, o sea, al Estado mexicano lo que quieren hacer. Toca escuchar y siempre he valorado que, con excepciones, digo, pero que aportas más desde otra trinchera. Porque luego usan eso para golpear a los movimientos. Y dicen, mira, ahí va fulanito. Para desacreditar algo que se antoja genuino, ¿no? Y entiendo que muchas veces quienes están en partidos o demás dicen, pero es que eso somos parte de la sociedad, tenemos que sumar esfuerzos porque nos toca representar. Lo entiendo, pero me parece que no es positivo para los movimientos. Hay que dejar que estos movimientos sean auténticos, genuinos, que lo son, pues, nomás que les sirve de pretexto luego. Y luego se suben otros, pero pasa en cada manifestación. O sea, yo lo único distinto que veo de esta manifestación a otras anteriores es que a 3 de los detenidos los van a procesar por homicidio en grado de tentativa. O sea, y derechos humanos, o sea, que son los mismos de la marcha pasada y de la pasada, es el mismo bloque negro, ¿no? O sea, de verdad, homicidio en grado de tentativa. Y a los que golpearon a este ciudadano y a los que le patearon la cara al joven, también homicidio por tentativa. No. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Dónde está la Comisión? ¿Qué piensan de eso? No sé, Juan. Ni tuit de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Adela, ni una comunicado, mención, tuit, pero ese órgano no lo han tocado, ¿no? Ese órgano no necesita una reforma porque resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí sirve para su propósito. Y es que, mira, Adela, incluso hay autores que distinguen a la izquierda de la derecha cuando dicen, dependiendo de cómo te posiciones tú frente a la autoridad, es como digamos, la autoridad busca preservar el estado de cosas, ¿no? Busca preservar el orden.
Y el hecho de que ahorita se estén poniendo al lado de la autoridad de esa manera, incluso hoy la presidenta, en lo que tú, en el segmento anterior, que dice la presidenta, bueno, pues salgan a marchar, pero aguas porque va a salir el ejército. El ejército, ¿no? sean respetuosos con el ejército. Esa parte de decir, bueno, y muy bien, claro que ella es su papel pedir respeto para el ejército. O yo les pediría que marchen otro día, no sé, ¿no? Pero echarlo por delante al ejército me parece bien delicado. Y viniendo de ella, ¿no? Y luego dice otra cosa, ahí mismo en el segmento que acabas de pasar. Sí. Dice, incluso se marcha el 20 de noviembre, porque ahí fue cuando se convocó al Plan San Luis, etcétera, el aniversario de la Revolución. Sí. A mí me parece que el mensaje es casi como que si marchas ese día estás llamando a la revolución, o sea, su mensaje me parece como muy fuera de contexto, en vez de decir, bueno, pues vamos a buscar hablar con ellos para que se respete la manifestación del ejército, pero la marcha del ejército y también la protesta, ¿no? Pero creo que en todos estos actos, en lo que dices bueno, acusarlos en homicidio con grado de tentativa, pues un paso más de este gobierno en el área punitivista, en el área de mételos a la cárcel y sanciones excesivas y más años de cárcel, que ha ocurrido desde inicios de este gobierno. Y a mí esa es la parte donde sí me parece que hay un semblante autoritario, donde sí hay me parece que una vena muy autoritaria en descalificar pues toda protesta que no es afín a ellos, todo lo que huela a crítica, todo lo que huela a descontento social, porque además incluso la convocatoria era la marcha Z por un lado y, como decía también, el movimiento por el sombrero de otro. No era contra Morena, no era vamos contra la presidenta de la República. Sí ha habido otras marchas en otros momentos de la historia, como es normal, contra la autoridad, pero en este caso era así como un llamado en general a llamar la atención sobre la inseguridad en el país, sobre el estado de las cosas. No era un llamado contra Morena, no era un llamado en concreto contra el gobierno de la República. Entonces me parece que otra vez la reacción fue excesiva, y cuando tú como gobierno respondes como han respondido ellos, pues lo que generas es que la reacción sea todavía más fuerte, y que si tú querías salir como ciudadano pacífica y libremente y te dicen no, tú estás siendo manipulado, a ti quién sabe quién te financia, en realidad lo que tú sientes no lo sientes tú, te lo estás sembrando la derecha. Sí, está cañón. Claro que te hierve la sangre. Sí, exacerba, ¿no? Claro. Mira, te voy a poner un ejemplo, y perdón, yo nunca hablo así de mi familia, pero mi mamá ni sabía de la marcha, etcétera. Mi mamá tiene 60 años, en fin, se dedica a otras cosas, pero cuando vio que el gobierno está diciendo que no tenían razones para marchar, mi mamá dijo, pues ya me están dando ganas de ir. Y yo creo que mucha gente le pasó eso, como decirle a la gente, ustedes no tienen razones para estar insatisfechos con el rumbo que tiene el país, ¿no? Me parece que esa es la parte que ha sido muy insensible, muy errada y muy equivocada, porque creo que también muchos movimientos sociales, Adela, cuando son hechos menos, cuando son despreciados, es cuando empieza ahí a nacer una mayor inconformidad todavía más grande de la que me parece que ya hay en la sociedad mexicana. Y sí se habla de una caída en la popularidad de Claudia Sheinbaum, y eso yo creo que les pega. Yo no tengo duda. Les pega más que la insatisfacción de la gente, que el dolor de la gente. Eso es lo que, ¿no? Fíjate, el dato que daba ahorita, Arturo, ¿o quién? Juan. Que yo le decía a Arturo, o incluso el que traía, ¿no? De su 73%. A ver, me tocó ser dirigente nacional del partido y por lo tanto tenía acceso a muchas encuestas. Y siempre, pues digo, primero la clave es que sean de verdad. ¿Quién la hace? ¿Quién la pidió? ¿Quién la pagó? Y aunque la haya pagado alguien, que la hagas de verdad. Dime neta, dime la verdad cómo están. Bueno, de ahí yo me he hecho de una opinión de ciertas casas encuestas, siempre las guardo. Yo opto por decir, respeto todas, no son verdad absoluta. Pero lo que sí, pues sí, ¿no? Pero lo que sí notas es cuando empiezan casi todas, no digo que todas, a mostrar tendencias. Sí, hay una tendencia, ¿no? Y hay una tendencia evidente de caída de popularidad. O sea, en esa encuesta que antes, yo la cito porque es un medio de comunicación, pero dos, porque antes aquí me las traían, pues, ¿no? Mira cómo está, bueno, pues déjame usar la misma tuya, ¿no? O la que presumía López Obrador que salía en el segundo lugar. Fíjate, ese era el comentario que quería.
estos 15 puntos en esa, como ya dije, de caída, pero luego empiezas a ver que otras, oye, también la marca, oye, subieron los negativos, oye, hay inconformidad, oye, subió la percepción de inseguridad. Y de repente sale esta otra, por ejemplo, que le doy valor porque se lo daba el presidente, ¿eh? Yo no es que me conste que sea una casa encuestadora seria internacional, no lo sé, pero la citaban en el gobierno de la República, pues no, en la mañanera se paraban y decían, miren, soy el segundo presidente mejor evaluado, algo así, ¿no? El segundo presidente del mundo. Y ponía la encuesta. Bueno, esa misma casa encuestadora que el gobierno de Morena presumía en Palacio Nacional, hoy pone creo que en 49% la aprobación. Más alta, ocupa el sexto lugar a nivel mundial, que no está mal, pero sí hay una tendencia, esa es la nota, ¿no? Entonces, que hay una tendencia que está perdiendo popularidad. Y creo que tiene que ver con varios factores. Sí, son varios. Primero, también el paso del tiempo, porque es un péndulo. La gente votó cansada, acabó la luna de miel, con hartazgo, en efecto, de excesos, de casos. Yo no generalizo, pero claro que hubo casos, pues. O sea, pues sí, pues por eso la gente quería un cambio. Pues sí, por eso votaron por ello. Se va al otro lado. Nada más que lo bueno ahí está. Programas sociales, lo hemos dicho, hemos votado a favor, en fin, nadie quita eso. Un giro en la estrategia de seguridad. No más que esto pues es un derecho. Y entonces ya empiezan a ver, oye, ¿y la salud? Oye, ¿y la seguridad? Oye, ¿y la educación? Pues resulta ser que todo eso no. Y no solo eso, sino la soberbia. ¿Y sabes eso qué? Les ha caído bien mal la soberbia. Oye, y la vida, porque la gente, están matando gente, Damián. Se está desapareciendo gente. Y en muchos lados un sentimiento de abandono. Sí, eso es real, hombre. Sobre todo en poblaciones que no son tan urbanas. Es evidente el dominio del crimen, hombre. Todo el mundo lo sabe y no entra la autoridad. Entonces dice, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? Pues estoy trabajando, estoy sacando adelante a mi familia, me quitan la lana, se roban, dañan a la gente. Ya, pues basta, la gente se harta. Y creo que eso está empezando a pasar, ¿no? Y ya no alcanza. O sea, ya suena ridículo. Es que hace 20 años, pues, ¿para qué querías gobernar, pues? Si nomás ibas a decir que hace 20 años. Hay niños que trabajan aquí que hace 20 años no habían nacido. O sea, de verdad, no son niños, ya son... Mis hijos. Ya son adultos, pero tienen 18, 19, no habían nacido. Yo tengo 3 hijos. Damián el grande, 16, y 2 chiquitos, de 9 y de 8, que va a cumplir un mes. Ninguno había nacido cuando empezó ese gobierno, pues, para acabar pronto. Sí, pero los chavos, los que hoy pues quieren salir a marchar y a manifestarse, que les digan, no, es que Calderón tuvo la culpa, pues no, no. O sea, ya no alcanza, yo también coincido en que ya no alcanza. Lástima que no está Arturo, dijo que se fue al Senado. Que se conectaría, ¿se conectó? No. Pero, a ver, lo del sábado fue, ¿no? Que la quieran desacreditar a priori. Todavía no tenía lugar la marcha cuando ya la estaban desacreditando porque el dinero que salía de una bolsa y los bots de una cuenta de no sé dónde y la convocatoria de la cuenta de España, ahí había gente. Y yo no se vieron acarreados. No, hombre, no, ¿qué acarreados van a ser? O sea, y había gente con consignas muy, muy auténticas y muy sentidas, pues. Hay gente que se les perdieron a sus hijos. Y válida. O sea, la causa de fondo es válida. Y es de lo que no se quiere hablar. Yo por eso insisto tanto, y sé que, y perdón, Juan, sé que seguías, nomás dejo esta anotación para la siguiente intervención. Yo por eso insisto tanto en el daño que está haciendo la manipulación de cifras de seguridad de parte del gobierno. O sea, con tal de manejar esta narrativa. De que ha disminuido. Exacto. Se quita otro de foco. Y entonces no estás viendo la realidad. Entonces, si tu diagnóstico no es correcto, no corriges cosas que tienes que corregir. Porque... Pero yo creo que ellos sí están viendo la realidad, Damián. Híjole, pues están tratando, pues les puede más las ganas de contar una historia de que ya cambió las cosas en México. Pero mi pregunta es, pues si está tan maravilloso, ¿por qué subió la percepción de inseguridad?
O que les pregunten en Michoacán o en Zacatecas o en Sinaloa, güey. Que les pregunten. Están tratando, pues les pueden. ¿Qué pasó? ¿Sabe? ¿Es Arturo? No. Entró una voz misteriosa. Ayer platicábamos, la gente de Chiapas se está yendo a vivir a Guatemala. O sea, ¿cuándo había pasado eso en México? No, y además en lo que hay una cosa ahí que creo que es un poco el trasfondo de esto que decía también de, bueno, pues ¿para qué querían gobernar? O sea, ¿cuál es el pretexto ahora? Porque ya tienen ahora sí, antes todo el gobierno pasado pues tuvieron mayoría en solo una de las cámaras de las dos, en el Senado no la tenían, necesitaban algunos votos de la oposición. Gobiernan 25 estados, más de 1,500 municipios. Tienen las dos cámaras, llevan 7 años pudiendo elegir el presupuesto de todo este país sin tenerse que sentar con ningún otro partido. Desmantelaron por completo el Poder Judicial, quitaron los órganos autónomos, terminaron de militarizar el país, subieron la prisión preventiva y no pueden. ¿Cuál es el pretexto? O sea, a mí sí, y yo creo que pues sí, la gente sí se siente, pues decir, ya se te dio la mayoría, te dio la mayoría. Luego, con unas triquiñuelas, te quedaste con la mayoría absoluta, con la sobrerepresentación, que sabemos cómo lo hicieron en el INE y en el Tribunal Electoral. Y encima de que tienes esa mayoría constitucional que la has tenido por 7 años, no puedes con los problemas del país, no puedes con el desabasto de medicamentos, no puedes con el problema de la inseguridad, con el crecimiento de los precios de la vivienda. ¿A qué querías el poder? Porque ahora sí tienes el poder total. En serio, para el presupuesto no necesitan sentarse con una sola fuerza, no pueden decir, no, bueno, lo que pasa es que el PT y el Verde y el PAN, no, nos piden muchas cosas, entonces ahí para sacarlo, no pueden tener ningún pretexto porque no lo hay. Sí. Entonces, si no pueden con todo esto, pues, bueno, creo que sí sería posible. Y bueno, si me la tengo que pasar hablando de García Luna y de Calderón todo el tiempo, y creo, a lo mejor en el gobierno pasado todavía daba esa narrativa, pero yo hoy sí percibo, ¿verdad? Viajando por el país, van muchas personas al Congreso hablando con la gente, que la gente ya esa narrativa del pasado, eso de Calderón, frente a todo es Calderón, yo creo que la gente ya está un poco cansado y ya siente que es una tomada de pelo frente a la incapacidad para resolver los problemas del país. Y además, o sea, nunca hubo un ejercicio de rendición de cuentas ahí, pues si hay un convencimiento, digamos, ¿sí me entiendes? O sea, es como, o sea, se quedaron en el discurso pleno, ¿me entiendes? O sea, no, bueno, yo sí creo... Ellos no metieron a la cárcel a García Luna. A nadie, Estados Unidos, pues, ¿no? Y ahorita que dicen lo de Tabasco, pues fue porque explotó el tema, o sea, más no poder, o sea, era un escandalazo, ¿no? Igual lo del el huachicol fiscal. Pero bueno, fíjate que déjame dedicarle un minutito al tema de la manipulación. Lo hago porque veo yo que tiene mucha disciplina el gobierno, en eso sí. Uh-huh. Y cada mes está machacando, vean, bajamos 20%, bajamos 30% las cifras, Y cuando se abre el tema es, no, ¿cómo va a ser mentira y no sé qué? Y a mí me parece, hoy por hoy, de los problemas más importantes que tiene el país, esta manipulación que se está haciendo. Básicamente lo que es alegan que bajan los homicidios, ¿no? Con varias manipulaciones. La primera, comparas bases de datos distintas. En una es INEGI, el otro es el secretariado. Esta trae otros temas que esta no trae y por lo tanto hay una diferencia importante. Pero la segunda es que lo que ha venido pasando, por dos motivos, cuando menos, o dos teorías centrales, es que al mismo grado que supuestamente bajan los homicidios, suben las desapariciones de las personas. Y mucha gente dice, oye, pero es que es injusto. Yo he escuchado que han dicho, incluso el propio secretario y demás, oye, pero es que no puedes dar por una persona fallecida, no, nadie lo está dando. Nada más que tampoco digas que es mentira asumir eso, porque lo que hace el registro es dar de alta y de baja. Uh-huh. Si localiza a una persona, se da de baja, no se queda estable. Si encuentra una persona muerta, se va al registro. Entonces sí es válido, digamos, usarlo como un indicador de violencia, ¿no? Entonces, al menos te está manejando dos cosas. Uno, que se está manipulando, ocultando la cifra, porque el crecimiento fue exponencial. O sea, de 24 de López Obrador a 40
con Sheinbaum. Y de 15 con Peña, 8 con Calderón. O sea, es brutal. No hay matemáticamente una explicación. Una de las teorías es que hay una manipulación, o la otra es que el crimen ha optado por esa vía, lo cual no deja de tener de fondo el tema de gravedad. Es simplemente el crimen ocultando a las personas. Y esto lo sabemos incluso por testimonios. Está el caso de Chihuahua, muy famoso, en donde está este diálogo que se dio entre un religioso y los criminales, y le dice el criminal: la indicación que tengo es de llevarme los cuerpos, ¿no? Entonces, eso es un indicador. Pero no para ahí, sino que resulta ser que se volvieron más sofisticados, sobre todo en los estados. Entonces empiezas a ver casos. Yo me di cuenta, por ejemplo, con el caso de Tabasco y luego con otros. Empiezas a ver que ya no solo se usa desaparecidos, sino que se usa también el rubro de muertes culposos o muertes por violencias sin determinar. Muertes. ¿Sí me entiendes? Entonces dices tú, y empiezas a ver un juego de cifras que dices, caray, pues aquí hay una manipulación. Si no es así, pues deberían de dar la cara y explicarlo, porque es lo que parece. Por eso yo reitero la importancia de una propuesta que hemos puesto en la mesa. Debería de haber un órgano técnico nacional que no tenga control del gobierno. No tiene que ser autónomo. Sé que no les gustan los autónomos, pero puede tener independencia técnica, digamos, de que haga una publicidad real de todas las cifras. Una radiografía. Porque si no, te estás engañando a ti mismo. Y si no aceptas el problema que tienes, entonces no lo puedes corregir y no lo puedes abatir. ¿De qué te sirve decir, esta está cayendo, si esta otra, que es indicador de violencia también, está subiendo? Sí. Un último comentario, mi querido Juan. Gracias. Pues mira, a mí sí me entristece la verdad la manera en la que han respondido el gobierno, Morena, los voceros, los diputados, senadores, frente a esto. Me parece como muy mezquina, me parece chiquita. Yo creo que en la vida se presentan distintas oportunidades para mostrarse distinto, y parece que la sensatez es una misión imposible en este país, ¿no? Que la sensibilidad es una misión imposible por parte del gobierno. Tan fácil como decir, vamos a escuchar y ya, y tomaremos medida y cartas en el asunto, y esperemos que la violencia se dé en condiciones de paz y no de provocación. Y aparte, no sé si coinciden, pero en términos de estrategia también es un error. Acuérdense, un error que tuvo que cargar López Obrador por años fue descalificar la marcha, sí, claro, ¿no? Contra la violencia y la inseguridad en el 2005, que les llamó a todos pues una marcha de fifís, y tuvo que cargar con ese error por muchos años, que le costó la presidencia. Ya, tu referencia era de él de jefe de gobierno. Es que yo dije, como presidente. De gobierno, sí, claro, que era la de Fox. Esa era la de Fox. Era la que estaba refiriendo. La de, si no pueden, renuncien, ¿se acuerdan? Sí, que la descalificó López Obrador, la de la Ciudad de México, cuando era jefe de gobierno, y dijo, es una marcha de fifís. Le costó la presidencia en el 2006, Yo sí creo que tuvo que por cierto, ahí sí se llenó el Zócalo. O sea, cuando se llenó el Zócalo, siempre el tema es cuando no es una protesta dentro de su movimiento, dentro del régimen, la descalifican, ¿no? Yo, como dices, creo que es un error gravísimo. Ya hasta en términos de estrategia, ya no de empatía ni de estrategia de comunicación. O sea, la primera mujer presidenta de este país, que no diga, los escuché empática, con atención, y estoy haciendo lo humanamente posible para corregir, ¿no? Caray. Sin duda. Sí. Sin duda alguna. Y esa es la tristeza. Empatía con tantas mujeres que han perdido hijos. O sea, yo veía a la abuelita de Carlos Manso encabezando la marcha del sombrero, ¿no? En ese contingente. Ni modo que le digan que no es genuina. O sea, imagínate, ¿no vieron, que perdió a su... ¿No vieron al monero Hernández? No, de pena ajena, que dijo... Diciendo que es la generación Z, ¿no? Sí, que si esta era la generación Z, y un dibujo de la abuelita de Carlos Manso, ¿no? No lo vi porque... Es una pérdida de sensibilidad brutal. Sí, brutal. De empatía, solidaridad, sensibilidad.
Y eso tiene costos. Al final eso la gente lo siente y la gente, pues ahí está la muestra. Sí tiene un costo y ya nada más por eso que vean al pasado, que a ellos les gusta mucho ver al pasado, que volteen a ver al pasado cuando López Obrador hizo eso. A mí me extraña mucho que no exista una mente sensata ahí. Que esté diciendo esto, o si lo hay, pues qué tristeza que no lo estén escuchando. O sea, pues porque me parece de sentido Claudia común. Sheinbaum era una mente sensata. Pero ahorita, con mucho respeto, pero no está, se ve como desbordada, como superada por la situación, cerrada, ensimismada en su equipo y en su ala como más radical. Yo lo que me llama la atención, yo entiendo, uno cuando ganaron la elección, tienen derecho a gobernar, sí, la ganaron, con la gente que ellos creen adecuada. Sí, claro, pero me sí. extraña mucho que no exista ahí, porque hay gente de izquierda, hay gente que son sensatos y que digan, oye, espérense, ¿no? Me extraña mucho cuando veo como las ganas de hacer los abusos que criticaban. Yo me quedo pensando para adentro y digo, es que te querías sentar tú en la silla, güey, no querías cambiar, no la querías cambiar, te querías sentar. O sea, te gusta el poder, te gusta el abuso, te gusta híjole, impresionante, me impresiona. Persecuciones, uso político de instituciones, crítica a quien piensa distinto, ahora las reformas electorales contrarias a lo que lucharon en su momento. Corrupción. Dices tú, ¿qué les pasó? ¿No? Entonces yo sí, ahorita, pues ojalá, es un buen punto de quiebre. Mira, regresando, por ejemplo, al tema de revocación de mandato, ahorita que se ve que traen varios bandos, ¿no? Unos así como queriéndole poner la revocación. Pásale, le dicen, pásale, caray, ¿no? Y que yo sí creo que va a jugar un papel. Digo, yo soy pro, por eso cuando lo escucho, lo digo, creo que, no sé si a Juan le tocó, creo que no. Bueno, desde el partido sí, pero incluso me gané un montón de críticas por apoyar revocación desde la oposición. O sea, yo creo en ella, ¿no? Más allá de que no sea ingenuo. Pero ahorita lo que veo es que sí se van a llevar una sorpresa, porque siento que sí hay mucho más rechazo del que creen, uno. Y dos, me parece a mí que algunos actores al interior de Morena están queriendo usarla como medida como de jaloneo interno, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que estén titubeando. Vamos a ver qué terminan diciendo. Pero ojalá y ganen las voces sensatas. No las veo, pero ojalá y salgan. Y aconsejen bien, porque está muy temprano. Ahora a ver qué pasa el jueves. Digo, yo no creo que vaya a ser tan numerosa. Sí, tan copiosa la marcha del jueves. Es día de chamba, ¿no? En fin, no lo muy sé. Muy pronto y todo, no sé. Muy pero pues, pronto, igual muy y cerca sí, ¿no? de la otra. Pero yo ayer tuve un joven aquí que resultó lastimado, de hecho, por las agresiones por parte de la policía. Y me dijo, a mí me convocaron, yo quise ir, sí me gusta más la derecha. O sea, bien, ¿no? El chavo, bien. Y dijo, pues, porque le dije, no es demasiado pronto hacer una marcha, apenas fue el sábado, era el jueves, ¿qué están pensando? ¿No? Y dijo, pues, si tienen que ser una vez a la semana, pues una vez a la semana, ¿no? Pues a lo mejor sacuden conciencias, aunque sean el número que sean, pero que sacudan conciencias, ¿no? A mí se me hace que sí es real, más allá de quién salga o no, ahora mucho es electrónico. Para empezar, sí vi muchísima gente, ¿no? Para empezar. Yo también. O sea, ¿no? Pero segundo, creo que el sentimiento creo que hacen mal de minimizarlo, pero bueno, pues se quieren equivocar, qué lástima por el país, pero creo que está mostrando una cara de lo que son, como gobierno. Entonces, para eso son las elecciones. Yo diría que digamos, rechazo que se tiene o esta visión distinta, pues también en las elecciones ya ha llegado el momento por quien quieran, pero lo sepan manifestar también, digo, para la expresión pues sí, que se considere, ¿no? Y para nosotros el reto es cada partido político pues poner alternativas. Pues sí, porque ¿no? Si no de nada sirve, ¿eh? Que es parte mucho de lo que a veces escucho, que dice mucha gente, esto no quiero, pero no encuentro bien dónde, ¿no? Sí. Pues esa es parte de la... Pues sí. Y mira, de la nota para terminar, mira, por ejemplo, en este segundo gobierno de Trump han habido mucho menos manifestaciones que en la primera, y de hecho las pocas que han habido, pues, ¿qué hace el gobierno de Trump? Decir, son muy pocos, en fin, lo mismo que hemos escuchado acá. Pero ya vimos las elecciones de hace 2 semanas, ¿eh? Sí, Nueva York, Virginia y California,
Sí. 4 estados. El resultado fue contundente. Sí. Y entonces, como dice Damián, si siguen en esa soberbia, pues ahí está lo que va a pasar. En la elección pasada, la del 2025, Arturo nos decía que no íbamos a mantener el registro en Durango y en Veracruz, se reía todo el tiempo, se mofaba, y pues nos tuvieron que robar, imagínate, Papantla y Poza Rica, porque les ganamos, fueron los 2 municipios más grandes que les ganamos. Entonces, la soberbia nunca es buena consejera, y cuando uno empieza a despreciar, también lo que pasa es que deja de escuchar, deja de atender los reclamos, y eso lleva a un mal gobierno, que es lo que está ocurriendo. Pues sí. Muy Un bien, abrazo, amiga. Juan. Nos vemos pronto, espero. Qué ya. gusto tenerte de vuelta. Sí. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, mi querido Gracias. Damián. Gracias. Muchas gracias. Oigan, hoy a las 8 de la noche, después de Saga Noticias, palabras más, palabras menos. Ella es divertidísima, ella es simpática, ella no solamente hace eso, sino que también escribe, le gusta comer, le gusta la fiesta. Está con nosotros nuestra querida y muy amada Mariana H. ¡Bravo! ¡Qué presentación! Oye. Y uno lo que tiene que hacer es hablar bien de los amigos. No siempre, pero en este caso ¿Por qué se no agradece. siempre? ¿Por qué no siempre? ¿No tienes amigos que sean una mierda? Impresentables, pues no serían mis amigos, ¿no? No, ¿O sí, cómo no, Sí. son los que le dan sí. sabor al caldo. Claro. Siempre ese impresentable, ese que dices, bueno, me ha hecho crecer, me ha hecho evolucionar. Pensé que estabas pensando en mí. Sí, de hecho sí. Como dice Orson Welles, sí, y lo volvería a hacer. Relatos de una soltera casi siempre en crisis. ¿Por qué estás casi siempre en crisis? Pues no siempre, porque tengo un problema de ansiedad, de inseguridad, de hipocondria, de insomnio. Soy una persona muy inestable. El hecho de que diga soltera no quiere decir que me encante ser soltera. Es decir, o sea, ni pedo me tocó. Lo La ves como- neurosis me ha traído hasta este lugar. Pero es una condición. Pero En yo tu caso. no quise. Oye, estoy seguro que si ponemos tu teléfono va a haber muchos que quieran. Claro. Eso dicen, pero no es cierto. A la hora de la hora se raja. Pero, hay veces que la gente que está rejuntado me dice, puta, qué envidia. O sea, esa escena como despertarte sola y así de... ¡Ay! ¡La mierda! Delicioso. Qué bonito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El estar sola te ha llevado a la soledad y que de pronto hay días que quieres estar acompañada, ¿no? Oh, pero Aunque sí. fuera saber que hay alguien que está respirando ahí al lado, punto. O que si te mueres en la regadera, alguien va a decir, ¿y se murió? Y no va a estar 3 días ahí tirada. Curiosamente, acabas de citar cómo murió mi hermano. Nada más. Pitufos Gomichelas